Hola, hola. Hoy vamos a hablar sobre los sustantivos propios y comunes. Para eso, primero debemos saber qué es un sustantivo. Un sustantivo, como dice aquí, es una palabra que sirve para nombrar tanto personas, cosas, objetos, lugares o ciudades, también para nombrar animales. Por ejemplo, dentro de los sustantivos que tenemos aquí en las nubes, encontramos la palabra María, Fernando, que son nombres de personas, oso, perro, gato, que son nombres de animales, y mesa, silla, siendo nombres de objetos, y Brasil y Chile siendo nombres de países. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son sustantivos y no sustantivos, ya que nos podemos tender a confundir de qué tipo de palabras son sustantivos. Un sustantivo es la palabra casa, tenedor, lápiz, el nombre Luis y el nombre Ana. Pero ¿son sustantivos la palabra comer? La palabra comer no es un sustantivo, ya que es un verbo, es una acción. La palabra lindo tampoco es un sustantivo, ya que es un adjetivo calificativo, ya que indica una cualidad del sustantivo. La palabra alegre es igual que la palabra lindo, ya que ambos son adjetivos calificativos. Dan cualidades al sustantivo, es decir, a la persona, objeto, lugar de quien se está hablando. Y saltar o cantar es un verbo, es una acción, por lo tanto, no serían sustantivos. Acá tenemos que identificar los sustantivos. Te voy a dar 3 segundos para que me digas si la palabra pájaro es o no es un sustantivo. ¿Ya tienes la respuesta? Sí, la palabra pájaro es un sustantivo porque es un animal. ¿La palabra cariñoso será un sustantivo? No. Si dijiste que no, estabas en lo correcto. Si dijiste que sí, te equivocaste, ya que la palabra cariñoso es una cualidad del sustantivo. Es una característica, un atributo. Por lo tanto, no es un sustantivo. ¿El nombre Alberto será un sustantivo? Pensemos. Nombre de persona. Ah, entonces ya sé la respuesta. Es un sustantivo. La palabra saltar es una acción. ¿Será o no un sustantivo? Es una acción, por lo tanto es un verbo, por lo tanto no es un sustantivo. Vamos con la palabra perro. La palabra perro es el nombre de un animal. Entonces, ¿es o no es? Sí, es un sustantivo. Vamos con la palabra mucho. Mucho indica cantidad. ¿Será o no será sustantivo? ¿Tiempo? No, no es un sustantivo. La palabra comer. Te doy unos segundos para responder. A ver, ¿qué me dijiste? ¿Sustantivo o verbo? Si dijiste sustantivo, te equivocaste. Pero si dijiste que era un verbo, estabas en lo correcto. La palabra grande, ¿será o no será un sustantivo? A ver, ¿qué me dices tú? La palabra grande no es un sustantivo porque indica una cualidad, es un adjetivo calificativo. Veamos la palabra Luciano, nombre de persona, nombre de mi alumno. ¿Será o no será un sustantivo? Le doy unos segundos. ¿Cuál fue tu respuesta? Si fue sí, estuviste bien. La palabra televisor. Veamos, la palabra televisor es un objeto, entonces, ¿eso no es un sustantivo? Vamos a ver. Es un sustantivo. Vamos a dar clic aquí, mira, en este espacio, para avanzar a la siguiente diapositiva. Sustantivo. El sustantivo puede tener un número y un género. El género se refiere si el sustantivo a quien nombramos es masculino o es femenino. ¿Cómo saberlo? Tenemos
dos opciones de averiguar si el sustantivo es femenino o masculino. La primera es darnos cuenta de cuál es la terminación del sustantivo. Si termina en O, generalmente el sustantivo es masculino, como en teléfono, no, termina con la O. En la palabra vino, en la palabra libro, todas terminan con la O. Y por otro lado, tenemos el sustantivo de género femenino que termina con la vocal A, como silla, puerta y manzana. Pero nos va a pasar que podemos encontrar algún sustantivo que termine con O con A, pero que no nos indique la terminación, el tipo de género del sustantivo. Entonces, ¿cómo podemos averiguar si el sustantivo es femenino o masculino? Tenemos que agregarle el artículo que va adelante, ya sea el o los, cuando nos referimos a sustantivos masculinos. Por ejemplo, si aquí obviamos esta parte de acá, que es el artículo, y yo solamente digo la palabra perro. En este caso dice perros. Yo digo los perros o digo las perros. Yo digo los perros. Entonces, todo sustantivo que vaya acompañado de el o de los siempre será masculino. En este caso, en el de acá, en el último, que dice el papá. Si no sabemos que está el artículo el y nos presenta la palabra papá, podríamos pensar, pero la palabra papá termina con la A, entonces es un sustantivo femenino, ¿cierto? Pero no, porque la palabra papá indica género masculino, a pesar de que tiene una A, es un sustantivo masculino. Entonces, el sustantivo, yo debo agregarle su artículo. ¿Será la papá o será el papá? Depende si es fruta o es de una persona. ¿De quién hablamos? Aquí estamos hablando de una persona porque tiene una tilde en la última A. Entonces, decimos el papá. Entonces sabemos que el papá es un sustantivo masculino. Y aquí por último, el refrigerador. Sabemos que el refrigerador termina con la OR. Entonces, sí, tenemos la idea de que podría ser un sustantivo masculino. Pero si no estamos seguros, agreguémosle el artículo. Se dice el refrigerador o la refrigerador. ¿Cómo lo escuchas tú cuando hablas? ¿Cómo lo dices tú? Dices el refrigerador. Entonces te da indicio de que es un sustantivo masculino. Veamos cómo pasa con el sustantivo femenino. Para saber si el sustantivo es femenino, si ya sabemos que termina con la A, pero tenemos dudas si es masculino o femenino, lo que podemos hacer es agregarle el artículo la o el artículo las. Por ejemplo, acá tenemos la palabra uvas. ¿Termina con la A? Sí. Entonces estoy pensando que es un sustantivo femenino, pero tengo dudas. Entonces pongo las uvas o los uvas. Nosotros decimos las uvas. Entonces, como tiene acompañando un artículo que tiene una A, decimos es femenino. Aquí lo mismo pasa con la rana. Rana termina con la A, entonces pensamos que puede ser un sustantivo femenino. Pero si no estamos seguros, podemos decir es la rana o el rana. Sabemos que es la rana y la indica que es un sustantivo femenino. Pero ¿qué pasa acá con la palabra flores? No termina ni con A, ni tampoco termina con la O. Entonces, ¿cómo puedo saber si es un sustantivo femenino o masculino? Le agrego el artículo. ¿Se dice las flores o se dice los flores? Se dice las flores. Y como tiene un artículo, un artículo determinado, un artículo definido, sabemos que es un sustantivo femenino. Miren, acá también nos muestran que podemos transformar un artículo masculino en uno femenino. Por ejemplo,
Si a la palabra perro le ponemos una A y queremos transformar esta palabra perro en un sustantivo femenino, lo único que tenemos que hacer es ponerle una A. Entonces ya no se va a llamar perro, sino que va a ser perra. Vamos con otro ejercicio. Hay algunas terminaciones que nos ayudan a cambiar el género de sustantivo cuando este está en masculino. Por ejemplo, una de ellas es la terminación ina, isa y esa. Si yo tengo la palabra, que es el sustantivo, gallo, pero quiero transformarlo en un sustantivo femenino, digo gallina. Le agregué la partícula ina al final y transformé este sustantivo masculino en uno femenino. Lo mismo pasa con la palabra poeta. Le agrego isa y transformo este sustantivo masculino en uno femenino con el nombre de poetisa. De igual forma pasa con sacerdote, sacerdotisa, príncipe, princesa. Acá también nos explican que a veces existe un sustantivo determinado que no nos sirve con ina, esa. No nos sirve cambiar partículas de la palabra para poder darle un género femenino. Hay algunas que ya están estipuladas, como por ejemplo, caballo es un sustantivo masculino, pero el sustantivo femenino de caballo no sería caballa, ¿cierto? Sería yegua. Lo mismo pasa con la palabra hombre. No podríamos decir hombra para decir que es un sustantivo femenino, sino que decimos mujer. Lo mismo con padrino. Si ese padrino es un sustantivo masculino, no podemos decir padrina para referirnos a un sustantivo femenino, sino que tiene un nombre específico, madrina. Lo mismo pasa con la palabra toro y la palabra vaca. También, a veces, ambos, ya sea sustantivo femenino o masculino, reciben el mismo nombre. Y lo que lo va a diferenciar es el artículo, ya sea él o la que lo acompaña. Por ejemplo, con la palabra policía. El policía, la policía. La palabra, el sustantivo, es policía, pero yo no puedo identificar si es masculino o femenino si no veo el artículo que lo acompaña. De la misma forma pasa con la palabra cantante, con la palabra tenista y con la palabra estudiante. Si yo no conozco el artículo que lo acompaña, no puedo determinar si es masculino o femenino. Podría ser cualquiera de los dos. Y no estaría mal si yo en una prueba me pone la palabra policía, yo podría poner puede ser femenino o masculino dependiendo del artículo que lo acompaña. Muy bien, acá tenemos unos ejercicios. Identifica el género del sustantivo. Ya sabemos que puede ser o femenino o masculino. Te voy a dar unos segundos para que me digas cuál pertenece a la canasta correspondiente. Por ejemplo, la palabra micro termina con la O. Entonces yo podría pensar que si las palabras que terminan con O, que son sustantivos, son el género masculino. Pero, ¿cuál es el artículo que acompaña a micro? Yo digo la micro o digo el micro. Yo digo la micro. Entonces, si yo digo la micro, ¿es qué tipo de sustantivo? Femenino. ¿Qué pasa con la palabra helado? Helado tiene una terminación de vocal O. Entonces yo voy a pensar inmediatamente que podría ser un sustantivo masculino, pero no estoy seguro. ¿Podría ser femenino? Veamos, agreguémosle el artículo. ¿El helado o la helado? El helado. Entonces, es un sustantivo de género masculino. Muy bien. Recuerda que si no estás seguro de tu respuesta, puedes pausar el video y escuchar la respuesta unos segundos más tarde. La palabra jirafa termina con la A, entonces me da a entender que podría ser un sustantivo de tipo femenino. Pero si no estoy seguro, mejor me pregunto. Jirafa se dice la jirafa o el jirafa. ¿Cuál es el artículo que lo acompaña? Es
La jirafa. Muy bien. Entonces, es un sustantivo de género. Dímelo tú. Femenino. Muy bien. Tenemos la palabra zapato. La palabra zapato termina con vocal O. Entonces yo pensaré que es un tipo de género masculino. Pero yo digo que no estoy segura. Y si no estoy segura, lo acompaño en su artículo. Entonces digo, ¿la zapato o el zapato? Y ahora que ya te di esta pista, tú dime qué tipo de género tiene el sustantivo. Tiene masculino. Muy bien. Como tú ya tienes esta clase, vamos a saltarnos este ejercicio que se trata sobre lo mismo. Tienes que hacerlo tú en casa. Y al darle clic a las alternativas, cada una se irá al canasto que corresponda. Aquí también vamos a hablar del número del sustantivo. El número del sustantivo se refiere a que si hablamos sobre una cosa, un sustantivo, por ejemplo, acá yo tengo un bol. Está el sustantivo en singular, porque solo tengo uno. Se refiere a la cantidad. Pero si yo tuviera más de uno, si yo tuviera dos en mi mano, sería los bols, ¿cierto? Entonces, hola, nos habíamos quedado en el número del sustantivo. Habíamos dicho que el sustantivo podía estar tanto en singular como en plural. Cuando el sustantivo está en singular, nos referimos a que estamos hablando solo de un objeto, una persona, un lugar o una ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la imagen de una lámpara. La lámpara es solo una lámpara, por lo tanto, el sustantivo lámpara se encuentra en singular. En cambio, a este lado derecho tenemos las lámparas. Al tener el artículo definido en plural, las, que termina en S, y la palabra lámparas también terminada en S, estamos indicando que están en plural. Nos referimos a que existe más de una. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, díganme si la palabra sillas, que termina en S, está en plural o está en singular. Te doy 3 segundos. Y está en plural, porque termina en S. Veamos si la palabra elefante es un sustantivo que está en singular o está en plural. Le doy 3 segundos. Y la respuesta es singular. Aquí la palabra aro no tiene S. Entonces, ¿qué crees que podría ser? ¿Singular o plural? Singular. La palabra estrellas indica más de una. Entonces, ¿te acuerdas cómo se llama ese? Se llama plural. Y por último, la palabra planeta. No termina en S y me dice que es solo uno. Así que es sustantivo singular. Acá también tenemos más ejemplos. Tú los puedes practicar en la clase que te he mandado. Aquí vamos a ver ahora los tipos de sustantivos. Ya hablamos sobre el género del sustantivo, que podía ser femenino o masculino. Hablamos también que el concepto sustantivo se refería a personas, lugares, cosas, objetos, animales o ciudades, ¿cierto? Pero ahora vamos a clasificar estos sustantivos. De momento vamos a pasar solo 2 clasificaciones, ¿ya? Porque en sí los sustantivos pueden dividirse en más categorías, en abstractos, en colectivos, en individuales. Pero nosotros veremos los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes no llevan mayúscula al escribirlos. Los sustantivos propios sí llevan mayúscula. Y te preguntarás, ¿por qué los sustantivos propios sí llevan mayúscula? Acá te explico. Pero vamos primero con los sustantivos comunes.
Los sustantivos comunes nombran a cualquier ser u objeto de una clase determinada, que no me permite distinguirlo de otra. Por ejemplo, un sustantivo común es la palabra niño. Al decir niño, yo no sé de qué niño me están hablando. No sé si eres tú, mi alumno o mi alumna, si es un hermano, un tío, podría ser un niño también. Hay niños chiquititos que son tíos. No lo sé, no me da mayor información. Por lo tanto, es un sustantivo común. Es un término, el término niño es muy general. No me da a entender que podría ser el nombre de ese niño, las características, no me dice nada. La palabra, un momento, dentro de ese mismo ejemplo. Si yo a este niño le pongo un nombre, por ejemplo, Javier, ya pasa a ser un sustantivo propio, porque tiene un nombre que lo diferencia de otro. Acá tenemos el ejemplo de la palabra perro. Aquí tengo un perro. La palabra perro es un sustantivo común. Puede ser cualquier perro del mundo. No me dice nada con respecto a cuál es. Por lo tanto, es un término muy general. Puede ser muy amplio. Puede ser cualquier perro, uno doméstico, uno lamentablemente de la calle, uno que haya que adoptar. No sé de qué perro me están hablando, no tengo mayor información. Pero si yo a mi perro le pongo Canela, yo paso a ser un sustantivo propio, porque Canela sí se diferencia de cualquier otro perro, porque tiene un nombre en particular. Yo sé que esa perrita, Canela, es mi canela o es la canela de alguien, pero sé de quién estoy hablando. Aquí tenemos el sustantivo basado en un objeto, casco. ¿Qué casco será? No lo sé, no me da mayor información, es muy general. Acá te doy algunos ejemplos de objetos que son sustantivos comunes. Todos los objetos son sustantivos comunes. Tenemos una lámpara, una bicicleta. Por ejemplo, si yo conociera la marca de esa bicicleta y dijera, tengo una bicicleta, y dijera esa marca, no conozco marcas de bicicleta, pero si la dijera, pasaría a ser un sustantivo propio. Por ejemplo, acá tengo un televisor. Si yo digo mi televisor Samsung, ya estoy dándole un nombre propio que lo diferencia de todos los otros televisores, porque dice una marca específica. Entonces ahí tendríamos un sustantivo propio. Pero en este caso, al decir solo la palabra televisor, no estoy dando ninguna especificación. Tenemos también la palabra mesa, la palabra silla y la palabra teléfono. Acá tenemos más ejemplos de sustantivos comunes como los animales. Perro, loro, león, serpiente, cabra, topo, colibrí, etc. Ninguno tiene un nombre que me haga saber de quién estoy hablando. Aquí también tenemos cosas que son sustantivos comunes, como por ejemplo el lápiz, un perfume, los cuadernos, el champú, una crema, un vaso o un estuche. Y ahora pasamos a los sustantivos propios. Los sustantivos propios nombran a seres o elementos de forma individual que permiten diferenciarlos de otros de su misma clase. Por ejemplo, aquí tenemos nombres de personas como Alicia, como Javiera, como Luciano, y además nombres de animales, pero que, por ejemplo, como mi perrito que se podía llamar Canela, lo puedo diferenciar de otro de su misma especie porque tiene un nombre propio. También aquí entran los apellidos de las personas, los nombres de países, los nombres de ciudades, de mares, de ríos e incluso los nombres de empresas. Acá tenemos un ejemplo con la palabra Alicia. Alicia es un nombre propio porque esta abuelita que se llama Alicia tiene estas características y solo ella se llama así. Si le ponemos un apellido, solamente hay una persona que se podría llamar así y sabemos de quién estamos hablando, la podemos conocer, podemos identificar a Alicia dentro de las abuelitas. Si yo dijera abuela, sería un sustantivo común, pero si yo digo la abuela Alicia, es un sustantivo propio. Acá el mismo ejemplo de un animal. Este animal también le puse nombre de Canela y estoy dándole un nombre propio. No es lo mismo decir gato, que sería un sustantivo común, que la gatita Canela. Ahí le estoy dando un sustantivo propio.
Lo mismo pasa con los nombres de las empresas. Voy al Banco Scotiabank, o voy al Banco Estado, o voy al Banco Chile. Si yo te digo voy al banco, no te estoy diciendo a qué banco voy. Es un nombre, un sustantivo común. Pero si yo te digo el nombre del banco, tú sabes a qué banco me voy a referir. Dentro de los sustantivos propios, como ya te había dicho, acá tienes un ejemplo de nombre de persona, Javiera, nombre de país, Chile, y nombre de ciudades como Chillán. Y ahora viene un ejercicio. Aquí te pregunta, ¿cuáles de estos son sustantivos comunes? Mesa es un sustantivo común. Te doy 3 segundos. Sí, mesa es un sustantivo común. ¿Por qué? Porque es una mesa cualquiera. Yo digo que la mesa tiene una marca en específica, de alguna madera o de algún creador que le puso un nombre en específico, podría ser un sustantivo propio, pero puede ser cualquier mesa. ¿Qué pasa con la palabra Santiago? ¿Santiago es un nombre propio o es un nombre común? Dijimos que los sustantivos propios son nombres de personas, de lugares, de ciudades, ríos o mares. Entonces Santiago es un sustantivo propio. Si yo le di clic a esta en mi tarea, me equivoqué, porque aquí me preguntan cuáles son los comunes. En este caso, este es un sustantivo propio. ¿Qué pasa con mamá y Loreto? ¿Cuál de estos dos es el sustantivo común? Piensa que el sustantivo propio es el nombre de personas, de lugares o de ciudades. Entonces, ¿cuál de estos dos es el sustantivo común? Es mamá, porque yo puedo hablarte de una mamá cualquiera y tú no vas a saber si es la tuya, si es la mía, si es la de tu abuelita. Eso es sustantivo común. Pero si yo te digo la mamá Loreto, y al decir el sustantivo Loreto, te estoy diciendo que tiene un nombre propio. Entonces Loreto no es. No lo voy a apretar porque si no va a sonar bien feo. Y acá tenemos entre la palabra Pudahuel, que es una comuna, y la palabra puma. ¿Cuál de estos dos términos es el sustantivo común? Pudahuel es el nombre de una comuna. Puma es un nombre de cualquier puma. Ahí ya te di la pista. Puma es el sustantivo común. Muy bien, este ejercicio tienes que darle un clic. No, mira, aquí ya apareció esta cajita. Tienes que hacerlo tú en tu casa con tu guía de ejercicios PowerPoint. Y ahora vamos a ver ejercicios de los sustantivos propios. Tenemos la palabra estuche. ¿Es un sustantivo propio o es un sustantivo común? No me dice la marca del estuche. Podría ser cualquier estuche. Entonces es un sustantivo común. Pero aquí me están pidiendo que identifique sustantivos propios. Plutón es un nombre de un planeta. ¿Me permite identificarlo de otro? Sí, ¿cierto? Me permite identificarlo. Son solo 8 planetas que orbitan alrededor del Sol. Entonces sí, Plutón es un sustantivo propio. Río Maule o zapato. ¿Cuál crees tú que es el sustantivo propio? Recuerda que el sustantivo propio es el nombre de personas, de ciudades o de países o de planetas. Entonces, ¿cuál de estos dos es el sustantivo propio? Río Maule, ¿verdad? El zapato y el estuche son sustantivos comunes. Y por último tenemos la palabra zorro y la palabra Raúl. ¿Cuál crees tú de estos dos que es el sustantivo propio? Te doy unos segundos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Es Raúl, ¿cierto? Raúl es el nombre de una persona, por lo tanto es un sustantivo propio. Zorro puede ser cualquier zorro, entonces es un sustantivo común. Acá en tu PowerPoint, con los ejercicios que te he dado, tienes que completar esta parte a ver qué tal te va. Y con eso ya hemos dado terminada nuestra clase. Te mando un beso gigante. Sigue estudiando, sigue aprendiendo, que para eso estoy aquí, para enseñarte. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!